comenzando ya con la presentación, el título que decidí ponerle a la presentación es Adiós al hilo dental, hola a la evidencia, el nuevo paradigma de la limpieza interproximal. Y bueno, antes de empezar la presentación propiamente dicha, me gustaría decir que yo no tengo ningún conflicto de interés, ni recibo ni tengo ninguna relación financiera, comercial o laboral con algunas empresas o empresas distribuidoras de productos de higiene oral, ¿vale? Y ahora sí, ya propiamente adentrándonos en la plática, ¿no? Y con una muy bonita foto de la ciudad de León, Guanajuato, ciudad donde yo actualmente resido, me gustaría dar un preámbulo, ¿no? A lo que me gustaría platicar y discutir durante la presentación. Me gustaría empezar un poco con algunos conceptos básicos de lo que es la periodontitis y cuál es la magnitud del problema. Posteriormente pasaremos a la importancia de la limpieza interproximal en el tratamiento de la periodontitis y después cuál es la evidencia disponible respecto a los diferentes métodos de limpieza interproximal que tenemos para finalmente pasar a unas conclusiones, ¿vale? Y quise empezar la presentación con una serie de casos clínicos, ¿no? Casos clínicos de pacientes que evidentemente padecen un problema de periodontitis, una enfermedad que sabemos es crónica, multifactorial y asociada a biopelículas disbióticas y que presenta características clínicas muy específicas y fáciles de identificar en el paciente, como es la pérdida de inserción clínica, la presencia de bolsas periodontales y la presencia de sangrado gingival o sangrado al sondaje, y además podemos tener algunas otras como el aumento en la movilidad dental y la pérdida ósea radiográfica, ¿vale? Ahora, ¿qué tan prevalente es la periodontitis? Vean este estudio en 2021 que publica la Federación Dental Internacional. Hace una revisión de los diversos estudios epidemiológicos que había hasta ese año y estima hasta el 2021 que en el mundo hay 743 millones de personas que se ven afectadas por alguna forma de periodontitis severa. Esto quiere decir que en el mundo hasta el 2021 hay más personas con periodontitis que con diabetes, depresión o asma, ¿vale? Ahora, por esos mismos años, ¿no? La Federación Europea de Periodoncia publica también su primera guía de práctica clínica para el tratamiento de la periodontitis y en ella igualmente realiza revisa, ¿no? O hace una revisión de los estudios epidemiológicos disponibles hasta la fecha y concluye, me parece, tres cosas muy interesantes. Número uno, la periodontitis es la enfermedad crónica inflamatoria más común en humanos, ¿no? Y de acuerdo con el Global Burden of Disease, uno de los estudios epidemiológicos mundiales más importantes actualmente, la prevalencia estandarizada de la periodontitis en forma severa es del 11.2%, representando una de las condiciones crónicas más prevalentes del mundo. Es decir, en todo el mundo o a nivel global, el 11% de la población mundial padece de periodontitis severa, pero si contamos todas las formas de periodontitis, es decir, leves y moderadas, estaríamos hablando de que hasta el 50% de la población en el mundo padece de periodontitis. La mitad de la población del mundo sufre o padece de las consecuencias de esta enfermedad. Y eso genera un problema de salud pública muy importante. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si la periodontitis no es tratada? Eventualmente podemos tener algunas secuelas como un aumento en la movilidad dentaria, dolor y molestias por parte del paciente, problemas estéticos, pero al final la historia natural de la periodontitis, si no es tratada, termina ¿en qué? En la pérdida dental. Pérdida dental que lleva al paciente a un estado de edentulismo parcial o como vemos en esta imagen, un edentulismo total, y ese edentulismo tiene una repercusión directa en la calidad y en la satisfacción de vida del paciente, ¿vale? Diversos estudios epidemiológicos ya han demostrado cómo perder uno o más dientes tiene un impacto directo en la calidad de vida por tres razones principales. Número uno, porque al no tener dientes o al faltarnos dientes disminuye la función masticatoria y entonces el paciente no puede comer. Número dos, autoestima. A los pacientes que les faltan dientes les da pena sonreír. La periodontitis asociada a mal aliento o halitosis también disminuye, ¿no? La satisfacción de autoestima en el paciente. Y también muy importante, los pacientes que tienen periodontitis
gastan más dinero en tratamiento dental, ¿vale? Ahora en 2024, ¿no? La Federación Europea de Periodoncia se alió con una revista de economía muy importante, The Economist, y juntos trataron de hacer, o más bien realizaron un estudio sobre la carga económica que tiene la caries y la periodontitis como enfermedades no transmisibles. ¿Qué concluyeron en el estudio? Bueno, para empezar, hablando de prevalencias, vean cómo el estudio estima hasta 2024 que el número de pacientes con periodontitis a nivel mundial se aproximaba a 1.000 millones de personas. Si lo comparamos con el estudio de la Federación Dental Internacional del 2021, estamos viendo que la periodontitis no solo no ha disminuido ni se ha estancado, sino que al contrario, ha aumentado, ¿no? ¿Y qué impacto económico tiene? Bueno, las periodontitis, especialmente en estadios 3 y 4, contribuyen significativamente al gasto total asignado para controlar las enfermedades dentales. ¿Qué quiere decir esto? El artículo, bueno, que de todos los pacientes que acuden al dentista, los pacientes con periodontitis en estadio 3 y 4 son de los que más gastan dinero en el dentista. ¿Por qué? Por la necesidad de reemplazar los dientes perdidos por periodontitis, ya sea con prótesis fijas sobre dentes o implantes, ¿no? Y además, la periodontitis grave, al causar pérdida sustancial de dientes, causa discapacidad, ¿no? Decíamos discapacidad masticatoria, y es por esto que el estudio ha puesto a la periodontitis en el número 77 de las 100 enfermedades más comunes que provocan discapacidad. Entonces, y aquí haciendo un pequeño paréntesis, si estamos diciendo que la historia natural de la enfermedad de la periodontitis es la pérdida de dientes y que esta pérdida de dientes tiene un impacto negativo en la calidad de vida del paciente, nuestro trabajo como tratamiento de la periodontitis, ¿no? Y creo que este es el primer mensaje que me gustaría dejar claro en la práctica, es el tratamiento de la periodontitis actualmente se define como un esfuerzo por preservar la dentición natural, incluso en dientes con pronóstico reservado o cuestionable. Suena ilógico que si la historia natural de la enfermedad es la pérdida dental, tratemos a la periodontitis extrayendo dientes, ¿no? Es por eso que actualmente el concepto ha cambiado. Debemos preservar dientes como tratamiento de la periodontitis para no generar un impacto negativo en la calidad de vida del paciente, ¿no? Como muy bien lo dice la Federación Europea de Periodoncia en su guía de práctica clínica del 2022, la mayoría de los casos de periodontitis, con las herramientas y tecnologías que tenemos hoy, se pueden tratar con éxito, manteniendo la dentición natural en un estado de función y salud adecuados, ¿vale? ¿Y cómo es tratada la periodontitis hoy en día? Bueno, hoy actualmente creo que tenemos ya muy bien estandarizado y con muy buena evidencia científica clínica en todos los aspectos cómo debemos tratar las periodontitis. ¿Y cómo las tratamos? Básicamente siguiendo una secuencia escalonada de 4 pasos, empezando desde el paso 0, que es la evaluación y el diagnóstico, pasando por el paso 1, que es cambiar los factores de riesgo que predisponen al paciente a padecer periodontitis. Posteriormente, paso 2, y que es el gold standard para el tratamiento de la periodontitis, que es la instrumentación subgingival y que comprende el desbridamiento, el raspado y alisado radicular, para posteriormente pasar al paso 3, que es donde a veces consideramos, ¿no?, como coadyuvante la cirugía periodontal, y finalmente el paso 4, que es la terapia de soporte periodontal. Ahora bien, si todos estos pasos tienen un número de actividades específicas, ¿no?, para cada tipo de intervención, al final todas van dirigidas, o la gran mayoría van dirigidas a un solo objetivo. ¿Y cuál es? Eliminar la biopelícula dental. Biopelícula dental, que todos sabemos, es una comunidad muy bien estructurada que se encuentra adherida a los dientes. ¿Y por qué es importante o por qué la mayoría de las intervenciones de la periodontitis se enfocan a la eliminación de la biopelícula dental? Bueno, porque sabemos que si tenemos biopelícula dental y aparte tenemos una predisposición del huésped, generaremos una respuesta inflamatoria que si se cronifica dará signos característicos clínicos de inflamación
lo que conocemos como gingivitis, y si esta se cronifica y no se trata, llegará ahora sí a una verdadera pérdida de inserción periodontal que conocemos tal como periodontitis, ¿vale? Entonces, volviendo a los pasos para el tratamiento de la periodontitis, ¿no? Y ahora sí, enfocándonos un poco más a lo que nos compete a la plática, me gustaría enfocarme hoy en el paso 1 del tratamiento de la periodontitis, que es el cambio de los factores de riesgo que predisponen al paciente a padecer periodontitis, ¿vale? ¿Y qué intervenciones se hacen aquí durante el paso 1? Bueno, tenemos que tener claro cuál es el objetivo del paso 1 de la terapia periodontal, ¿no? Y como lo dice muy bien aquí la diapositiva, es fomentar cambios conductuales, mejorar la higiene del paciente, ojo aquí, y controlar factores de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué intervenciones clave hacemos? Instruir al paciente en cómo debe cepillarse y cómo debe hacer una higiene interproximal. Hacemos una limpieza o eliminación profesional del cálculo y placa supragingival, controlamos los factores de riesgo sistémico, que principalmente son dos, hábito tabáquico y diabetes, y también tratamos sitios con infecciones agudas, dolor o factores que pueden contribuir al acúmulo de placa. Entonces, ilustrando un poco las actividades que se hacen durante el paso 1 de la terapia periodontal, veríamos entonces, como está aquí en el apartado A, la eliminación profesional del cálculo y placa supragingival, la eliminación de focos activos de infección o dolor y lo que nos competirá a partir de ahora aquí en la plática, instruir al paciente en cómo debe cepillarse y cómo debe limpiar los espacios interproximales, ¿vale? Ahora, ¿por qué es importante el control personal de placa en el tratamiento de la periodontitis? Bueno, por un argumento muy simple y que se los voy a justificar a continuación, ¿no? No importa qué tan bien hagamos un raspado y alisado radicular, no importa qué tan bien hagamos una eliminación profesional del cálculo y placa supragingival en nuestros pacientes, si el paciente no tiene un control personal de placa adecuado, la periodontitis no se puede tratar, independientemente de qué tan bien hayamos hecho el raspado y alisado. Permítanme justificarlo. Esto se sabe ya desde la década de los 70s y los 80s, ¿no? Con un grupo de investigación muy famoso a nivel mundial, ¿no? El grupo de investigación de la Universidad de Gotemburgo, ¿no? Y Jan Linde. Ellos en este artículo, ¿qué publicaron? Bueno, tomaron a un grupo de pacientes con periodontitis y lo dividieron en dos grupos. Un grupo al que le hicieron instrumentación subgingival y aparte constantemente estaban motivando y reeducando en técnicas de higiene dental, y otro grupo al que solo le dieron técnicas de cepillado una vez, hicieron raspado, pero ya no volvieron a instruir al paciente. ¿Y qué observaron los autores en este estudio? Que no importa si el paciente se cepilla o no, después del raspado, la profundidad de bolsa y la cantidad de bacterias disminuye drásticamente durante las primeras 2 semanas, independientemente de si el paciente se cepilla o no. Pero, ¿qué pasa a partir de la semana 4 y hasta la 20? En el grupo donde no se cepillaban o no se les instruía constantemente en la técnica de cepillado, las bolsas volvieron a profundizarse y no solo eso, sino que también se volvieron a colonizar por espiroquetas y bacterias anaeróbicas. Entonces, justifica, que concluyen los autores, la instruir constantemente al paciente en técnicas de higiene oral es fundamental para que después del raspado y alisado radicular no haya una recurrencia de la periodontitis, ¿vale? Y lo mismo aplica para cirugía, ¿no? El mismo grupo de investigación, ¿no? De esta Universidad de Gotemburgo demostró que no importa qué tan bien hagas la cirugía, no importa qué técnica quirúrgica uses, si el paciente no tiene un correcto control de placa, la probabilidad de que la periodontitis regrese es altísima en un periodo de 12 a 24 meses, ¿no? Los autores igual demostraron en este artículo que independientemente de la cirugía que hagas, si no hay higiene oral, a los 6, 12 y 24 meses puede haber pérdida continua y significativa del soporte óseo de inserción periodontal, ¿vale?
Y esto queda demostrado ahora, ¿no? Con estudios ya más recientes, ¿no? Como este de un grupo de investigadores de una universidad en Estados Unidos, un estudio prospectivo, ¿no? En el que trataron a 224 pacientes por periodontitis. Y después de tratarlos por periodontitis, los siguieron durante un periodo de 10 años. Y en ese periodo de 10 años los iban catalogando como colaboradores, medianamente colaboradores y no colaboradores. ¿Colaboradores en qué sentido? En el si regresaban a citas de mantenimiento, y en esas citas de mantenimiento se les volvía a instruir sobre la importancia de la higiene oral. Pasan esos 10 años, se obtienen los datos y se hace un modelo de regresión logística para ver qué factores de riesgo se asociaron más a la recidiva de la periodontitis. ¿Y qué encontraron los autores? Vean aquí como está marcado en rojo, que durante esos 10 años de seguimiento, los pacientes que presentaban índices de placa mayores al 40% tenían 3.12 veces más probabilidad de volver o de recurrir a la periodontitis, ¿sí? Y entonces con esto me gustaría mandar, ¿no? El segundo mensaje, o el segundo mensaje que me gustaría que se quedaran todos de esta plática es: sin un correcto control personal de placa, la periodontitis no puede ser tratada, ¿vale? Ahora bien, ¿no? Y con una muy bella foto de una ciudad donde también he vivido, ¿no? La ciudad de Guanajuato capital, hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Con qué herramientas contamos entonces para el control personal de placa? ¿Sale? Y cuando hablamos de herramientas para el control personal de placa, es importante clasificarlas para saber cómo las dividimos, ¿no? Y de qué métodos disponemos, ¿no? Cuando hablamos de herramientas para la eliminación de placa, tenemos básicamente dos: químicos y mecánicos. Cuando hablamos de agentes químicos, hablamos de ciertos ingredientes activos que podemos encontrar en pastas dentales y en enjuagues bucales. Y cuando hablamos de dispositivos mecánicos, hablamos de dos: los que se utilizan para limpiar las caras bucales y linguales, y que tenemos cepillos manuales y cepillos eléctricos, y los dispositivos para la limpieza de los espacios interdentales, donde tenemos, por ejemplo, el hilo dental, los cepillos interdentales, los irrigadores y los palillos de goma. Ahora bien, creo que en esto no hay duda y creo que todos podríamos estar de acuerdo, ¿no? Pero el mejor dispositivo para la limpieza de las superficies bucales, oclusales y linguales siempre es y siempre ha sido el cepillado, ¿no? El cepillo dental, perdón, ¿vale? El problema está cuando nos enfocamos a la eliminación de la placa que se acumula en los espacios interproximales, ¿no? ¿No? En este estudio famosísimo, ¿no? De Harlow, ¿no? En donde evaluó la consistencia y la distribución de la placa dentobacteriana en pacientes que no se cepillaban la boca, concluyó cosas muy interesantes, ¿no? Número uno, el patrón en cómo se acumula la biopelícula es individual y diferente en cada paciente, ¿no? Es decir, cada paciente acumula placa de una forma muy característica y que no se puede comparar a otro paciente. No obstante, lo que observó Gerard Loe es que sí tiende a seguir un patrón de mesiala distal, es decir, acumulamos menos placa en los incisivos, comenzamos a acumular un poco más de placa en los caninos y acumulamos o tenemos una tendencia a acumular mucha más placa en premolares y molares. Y lo más importante, la biopelícula, independientemente de la persona con la que tratemos, tiende a acumularse más en los espacios interproximales. Y eso tiene una relevancia clínica muy importante, ¿no? Diversos estudios que han evaluado las características, sobre todo microbiológicas y químicas de la placa, mencionan que la biopelícula interproximal es más ácida que otras áreas de la boca, y al ser más ácidas, son más patógenas, ¿no? Y no solo eso, sino que también no, aquí lo que no importa, ¿no? Eventualmente no importa si el paciente se sabe cepillar o no, encuentra siempre alguna manera de cepillar bien las caras bucales y linguales, pero donde siempre hay una falta de limpieza por parte del paciente es en los sitios interproximales. Y esto lo podemos constatar de manera clínica porque la gran mayoría de las veces los sitios que se ven mayormente afectados por periodontitis son
las zonas interproximales, ¿no? Entonces, recapitulando todo esto que mencionan estos artículos, podríamos afirmar entonces, número uno, que la biopelícula dental tiende a acumularse en mayor cantidad en los espacios interproximales. La placa interproximal es más ácida y la placa interproximal es la más importante para el mantenimiento de la salud periodontal. Entonces, cuando hablamos de paso 1 para el tratamiento de la periodontitis e instrucciones de higiene bucal, nosotros como profesionistas de la salud bucal deberíamos enfocar, ¿no? O nuestro principal objetivo debería ser que el paciente sepa cómo limpiar los espacios interproximales, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la situación del problema con esto, no? Bueno, la verdad es, ¿no?, que la gente cepilla sus dientes muy poco, ¿no? En promedio se estima que un paciente regular dedica menos de 60 segundos al cepillado dental. Y de esos 60 segundos, la mayor parte del tiempo se enfoca en cepillar las caras bucales de los incisivos, que como ya vimos en el artículo pasado, es, por anatomía, los dientes que menos se ensucian, ¿no? Además, otro problema que hay, el cepillado generalmente es una actividad semiautomática. ¿A qué me refiero con esto, no? Como está la imagen aquí de esta persona, muchas veces el paciente no es consciente de lo que hace durante el cepillado e incluso muchas veces lo hace al mismo tiempo que hace otras actividades mientras se prepara para ir al trabajo en la mañana, ¿no? Por ejemplo. Otro problema, y debemos admitirlo, la limpieza interdental siempre va a ser más difícil, ¿no? Y generalmente a nadie se nos enseña de forma formal cómo limpiar y cepillar los dientes, ¿vale? Vean, por ejemplo, este paciente mío, ¿no? Fernando se llama, un paciente con una periodontitis muy severa, ¿no? En estadio 4 y que actualmente ya va en remisión. Me gusta mucho esta foto porque vean cómo a través de las citas que hemos tenido, él ha logrado un perfecto, casi perfecto control mecánico de la biopelícula en las caras bucales de los dientes. Pero vean cómo le sigue costando mucho trabajo mantener las zonas interproximales limpias, ¿no? Y es por eso que pongo aquí, ¿no? La eliminación de la placa interproximal siempre es más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Bueno, porque no todos los espacios interproximales son iguales, ¿no? Podemos tener espacios interproximales muy cerrados, ligeramente abiertos o completamente abiertos, ¿no? Entonces, evidentemente, no va a ser la misma recomendación la que yo dé para este paciente que para este y que para este. Y por eso pongo aquí abajo, ¿no? La limpieza interproximal debe ser personalizada, ¿no? ¿Y qué dispositivos contamos actualmente para la limpieza interproximal por parte del paciente? Diría yo que son principalmente 4. Irrigadores bucales, hilo dental, cepillos interproximales y palillos de goma. Ahora, ¿cuál funciona? ¿Cuál no funciona? ¿Cuál es mejor que otro? Eso lo tenemos que evaluar de manera objetiva y mediante evidencia científica, ¿vale? Ahora, ¿cómo evaluamos si alguno de estos dispositivos funciona? Pues tendríamos que afirmar, ¿no? Mediante algún tipo de estudio, que usar este dispositivos, llámese hilo, irrigadores, cepillos interdentales o palillos, disminuye significativamente el sangrado al sondaje, disminuye significativamente el índice de placa y disminuye significativamente el índice gingival en comparación con solamente usar el cepillo dental, ¿vale? Entonces, ¿cómo se evalúa esto? Bueno, tomamos a un grupo de pacientes con ciertas características, por ejemplo, pacientes con periodontitis, pacientes con gingivitis, y los aleatorizamos en dos grupos, un grupo de prueba y un grupo control. Al grupo control lo que haríamos es instruirlo en técnicas de cepillado y al grupo de prueba en técnicas de cepillado y de algún aparato interdental, por ejemplo, el hilo dental. Y tendríamos que hacer un seguimiento en el tiempo para ver si efectivamente el uso de ese dispositivo, llámese hilo dental, cepillos interdentales y irrigadores, mejoró significativamente el porcentaje de sangrado y el porcentaje de placa en comparación con el grupo que no lo usó.
A estos estudios se les llama ensayos clínicos controlados aleatorizados. Y cuando agarramos muchos ensayos clínicos controlados aleatorizados que evalúan lo mismo y sacamos una conclusión, ahí estamos hablando de una revisión sistemática, ¿vale? Entonces, es así como deberíamos estar evaluando de manera objetiva si un dispositivo para limpieza interproximal funciona o no. Ahora, cuando hablamos del hilo dental, ¿no? Y aquí creo que a todos nos pasó y nos ha pasado, ¿no? Desde la licenciatura, y me atrevería a decir incluso en el posgrado, nos decían que el uso del hilo dental era lo más importante y lo más imprescindible para mantener el estado de salud periodontal del paciente. Pero, regresando a esto, si queremos de verdad ser objetivos, tendríamos que buscar ensayos clínicos controlados que lo demuestren y hacer una revisión sistemática, ¿vale? Y fue lo que hicieron este grupo de investigadores, ¿no? De una universidad en Ámsterdam. Empezaron a buscar todos los estudios clínicos, que son estos de aquí, que evaluaban cepillado dental versus cepillado dental más hilo y ver cuál intervención disminuía más la placa y disminuía más el porcentaje de sangrado al sondaje. Vean bien la tabla. Todos los estudios que tienen un 0 es porque no encontraron una diferencia significativa en la reducción de placa ni en la reducción de inflamación gingival cuando usaban hilo. Es decir, si vemos bien la tabla, todos los que tienen 0 demostraron no tener diferencia entre cepillarse cepillarse y usar hilo dental. Ahora, pudiera argumentarse bien, ¿no? No, pero es que, ¿sabes qué? No les enseñaron bien a usar el hilo y por eso no hubo diferencias estadísticas. Doctores, la mayoría de estos estudios, la población que se utilizó de estudio eran u odontólogos o estudiantes de odontología. Nos está diciendo incluso el estudio que ni nosotros como odontólogos somos eficientes en la eliminación de la placa interdental usando hilo dental, ¿vale? Recientemente, ¿no? La Federación Europea de Periodoncia, ¿no? Publica en el Journal of Clinical of Periodontology un estudio muy similar. Hace una revisión sistemática de ensayos clínicos y ahora va un poco más allá. Hace un metaanálisis, que es un estudio estadístico para demostrar, digamos, de manera matemática, si de verdad hay una diferencia significativa entre usar hilo o no, o utilizar algún otro. Vean la gráfica. Esta es la más importante gráfica que debes saber leer cuando lees una revisión sistemática con metaanálisis. La línea del medio indica la ausencia de diferencia. Por lo tanto, si las líneas pasan por la línea del medio, significa que no encontraron diferencias en cuanto a remoción de placa, inflamación gingival o sangrado con el dispositivo de limpieza interdental versus cepillado dental. Y vean aquí cómo les puse en rojo floss, hilo dental. Vean cómo el promedio prácticamente está en el centro de la línea. Es decir, el metaanálisis concluye que matemáticamente el uso de hilo dental no significó una diferencia significativa en comparación con el hilo solo. Contrario, vean, por ejemplo, con este de arriba, que es IDB, Interdental Brush, y que tiende a moverse más hacia la izquierda, demostrando de manera matemática que el cepillo interdental sí tiene una diferencia significativa en comparación con el cepillo dental solamente, ¿vale? Y esto ha sido ya más que demostrado por un sinfín de revisiones sistemáticas, incluso de tipo Cochrane, ¿no? Vean, por ejemplo, este artículo nos dice, los cepillos interdentales son los dispositivos más efectivos para la limpieza interdental, tanto en pacientes sanos como en aquellos con periodontitis. Y la evidencia muestra que los cepillos interdentales superan al hilo dental en la reducción de gingivitis y placa. Demostrado esto ya mediante ensayos clínicos y mediante metaanálisis, ¿vale? Y tiene bastante lógica. Vean, este es un paciente mío al que quise hacerle un pequeño experimento clínico. Le pedí que se dejara de cepillarse por 2 días para que acumulara placa en las caras interproximales y después
le instauré en el consultorio a que utilizara el hilo dental, ¿no? En un espejo y mostrándole y yo enseñándole cómo. Vean cómo acumuló placa aquí después de 2 días. Se le instruye en la técnica del uso del hilo y vean cómo queda después. Básicamente no pudo eliminar nada de la biopelícula que acumuló en esos 2 días. Y veamos del otro lado, en donde le pedí que utilizara los cepillos interdentales. Igual, vemos la biopelícula acumulada por 2 días, la instrucción de cómo usar el hilo dental y vean la diferencia, ¿no? Entonces aquí tenemos el antes y el después de un uso, ¿no?, instruido del hilo dental y un antes y un después del uso instruido del cepillo interdental, ¿vale? Y este experimento chiquito, pero creo que muy demostrativo, no se me ocurrió a mí por primera vez. Lo han hecho ya otros periodoncistas, ¿no? Por ejemplo, esta imagen que a mí me encanta, de un periodoncista italiano al cual yo admiro y respeto mucho, ¿no? Filippo Graziani, hizo el mismo experimento antes, ¿no? ¿Qué hizo? Le pidió a su higienista dental lo mismo, que se dejara de cepillar los dientes por varios días para acumular placa. Y vean cómo después en el consultorio, e instruido por el periodoncista, prácticamente después de usar el hilo no logra eliminar la gran mayoría de la biopelícula interdental. Y vean la comparación del antes y el después del uso de los cepillos interdentales, ¿vale? Entonces creo que con esto queda más que demostrado que cuando comparamos el uso de cepillos interdentales versus el uso de hilo dental, siempre sale ganando el cepillo interdental en todos los parámetros: reducción de placa, reducción de inflamación y reducción de sangrado al sondaje. Y esto tiene una explicación, digamos, biológicamente plausible, y es porque las coronas de las raíces y la anatomía, perdón, de las coronas y sobre todo de las raíces no son planas, sino que tienen o tienden a tener ciertas concavidades y convexidades. Convexidades y sobre todo concavidades que cuando uno aplica el hilo dental es evidente que no es capaz de alcanzar. No así, por ejemplo, vean aquí, cuando utilizamos un cepillo interdental en donde perfectamente, siempre y cuando utilicemos el diámetro correcto, llega a esas concavidades, ¿vale? Y otra ventaja de los cepillos interdentales es que actualmente disponemos de muchísimos tamaños y diseños, con lo cual podemos personalizar aún más la limpieza interdental, ¿no? Así, por ejemplo, para este paciente le indicaría un cepillo interdental tipo micro, ¿no?, de no más de 0.8 milímetros de diámetro, mientras que para estos tipos de pacientes recomendaré cepillos interdentales muchísimo más anchos, ¿vale? Y entonces aquí está el tercer mensaje que me gustaría dejar para la plática, y es que el uso de cepillos interdentales es mejor y demostrado por evidencia clínica en comparación al hilo dental en cuanto a la reducción de placa, porcentaje de sangrado y el porcentaje de sangrado al sondaje, ¿vale? Ahora bien, ¿qué hay con otros dispositivos? Por ejemplo, los irrigadores bucales. Si les soy honesto, durante muchos años yo fui muy dubitativo, ¿no?, respecto a esto. La verdad era como que no me convencía mucho y no creía que de verdad funcionara, ¿no? Y varios maestros míos, incluso en el posgrado, afirmaban lo mismo, ¿no? Que esto realmente era un truco publicitario, ¿no? Pero creo que recientemente, ¿no?, ya se ha hecho un poco más de investigación clínica y los resultados, la verdad, parecen bastante prometedores. Vean, ¿no?, por ejemplo, este estudio prospectivo, ¿no?, con seguimiento a 6 años, bastante a mi parecer, demostró que durante esos 6 años, igual hicieron lo mismo que en el otro estudio, tratan a un grupo de pacientes por periodontitis y les dan seguimiento y mantenimiento periodontal durante 6 años y ven quiénes recurren o quiénes recidivan en la periodontitis. ¿Y qué fue lo que encontraron? Está aquí en la tabla, marcado en rojo. Durante esos 6 años, los pacientes que se cepillaban y usaban hilo dental tenían 1.94 más riesgo de que regresara la periodontitis, contrario a los que usaron el irrigador bucal, en donde presentaron 0.5 más riesgo de recidiva en la periodontitis.
¿Qué concluye el estudio? Bueno, que el uso del irrigador parece ser que en un seguimiento a largo plazo previene con mayor eficacia la recidiva de la periodontitis en comparación con el uso dental. Y esto comienza ya también a demostrarse en revisiones sistemáticas, ¿no? Por ejemplo, esta, publicada en el Journal of Periodontology, ¿no? Es un network meta-análisis, es decir, igual que el otro artículo, hace un análisis estadístico de todos los ensayos clínicos controlados que hay hasta la fecha que comparan, por ejemplo, hilo versus irrigador, cepillo interdental versus irrigador, y hacen un análisis estadístico tipo SUCRA. ¿Qué es lo que hace este análisis estadístico? Bueno, estima cuál es la probabilidad de un instrumento, en este caso el irrigador, el hilo o el cepillo interdental, de ser la mejor herramienta para la limpieza interproximal y lo representa a manera de porcentaje. Y aquí están las conclusiones. Vean cómo, de nuevo, el cepillo interdental tuvo la mejor probabilidad o la mayor probabilidad de ser el mejor dispositivo para la limpieza interdental, seguido de ¿quién? Del irrigador bucal. Entonces, creo que la evidencia comienza a ser un poco más clara y a favor, un poco yo diría, del uso de irrigadores bucales. Y bueno, nada más recordar, ¿no? Y creo que esto para la adherencia del uso del irrigador, hay que enseñar muy bien al paciente cómo usarlos, porque pues si el agua sale muchas veces a bastante presión, y entonces hay que instruirlos, ¿no? En que siempre deben usarlo como agachado, ¿no? Y volteando a ver hacia el lavabo y con los labios parcialmente cerrados para que pues, el agua no se desparrame por todo el baño, ¿no? Y bueno, ya tratando de cerrar un poco, es por eso, ¿no? Con todo con toda esta evidencia, ¿no? Y casos clínicos que les he mostrado, es con esto, ¿no? Que en 2020 y 2021, ¿no? Cuando la Federación Europea de Periodoncia publica sus 2 guías de práctica clínica para el tratamiento de las periodontitis en estadios 1 a 4, hacen una recomendación muy clara y es el hilo dental no es la primera elección en los pacientes de mantenimiento periodontal. Punto. Y se optará mejor por otras alternativas, como por ejemplo el uso de cepillos interdentales o con la ayuda de otros coadyuvantes, como por ejemplo el uso de irrigadores bucales. ¿Vale? Entonces ya para concluir un poco, ¿no? Y con una foto, ¿no? De una muy bonita ciudad, ¿no? Y donde yo nací, la ciudad de Aguascalientes, concluiríamos, ¿no? Sin un control personal de placa, la periodontitis no puede ser tratada. Número 2, la eliminación de la placa interproximal por parte del paciente es indispensable para el mantenimiento periodontal. No importa qué tan buenos seamos en cirugía, no importa qué tan buenos seamos en raspado y alisado, si el paciente no se cepilla, la periodontitis no se puede tratar. Número 3, y creo que es el punto más importante al que quería llegar en la plática, el uso de cepillos interproximales es superior al uso del hilo dental en la limpieza interproximal. Y finalmente, el uso de irrigadores bucales parece ser hasta la fecha una alternativa válida para el control de la placa interproximal. Y bueno, al final ya me gustaría cerrar, ¿no? Con una frase de uno de los microbiólogos periodontales más importantes que yo creo que ha existido hasta la fecha, ¿no? Zygmunt Sokransky, que decía, o que se le atribuía mucho esta frase, no importa lo que haga el dentista, si el paciente no limpia su boca, el tratamiento va a fracasar. Y bueno, con esto doy finalizada mi presentación y pues nada, no me queda nada más que agradecer, ¿no? Tanto a Inteligencia Dental, a COA, ¿no? Y a la doctora Laura Díaz por invitarme a dar esta plática y pues invitarlos, ¿no? A que sigamos tomando decisiones basadas en evidencia científica y clínica, ¿no? Y pues nada, quedo atento y insisto, ¿no? Pueden buscarme en Instagram y con mucho gusto les compartiré los artículos.